ancha, es lo que, y ya fui 2 veces. Probablemente eso sea. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio ya a la plática. Somos 34 conmigo, ¿cuántos faltan? Somos 41. Bueno, ¿están viendo ya la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor, ya se ve. Okay. Bueno, pues vamos a dar inicio, ¿verdad? Vamos a ver el día de hoy lo que es tuberculosis pulmonar, y para la subdivisión o la diferenciación, pues podemos dividir a la tuberculosis, ¿verdad?, como una enfermedad producida por micobacterias, ácido alcohol resistente. La transmisión es vía inhalatoria, ¿verdad?, vía aérea, procedente por partículas de personas que estén infectadas. La vía aérea es la más importante, ¿verdad? Cuando se llega a un diagnóstico en una comunidad, se etiqueta como un evento centinela, como un evento donde pues hay que protocolizar a la familia o a la gente más cercana que se encuentre con este paciente. ¿Por qué? Porque biológicamente la tuberculosis pulmonar ha sido catalogada como una pandemia, ¿verdad? Hay alrededor de 2 millones de personas que mueren anualmente, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante a nivel mundial para que haya 2 millones de muertes, pues trasciende importantemente. La tuberculosis es conocida como la enfermedad de la pobreza, y gran parte del mundo en el que vivimos se encuentra viviendo en esas condiciones, alrededor hay de 25 casos de tuberculosis por cada 100,000 habitantes. Esto, ¿verdad?, varía un poquito, y en niños donde baja a 5 casos por 100,000 habitantes de 5 a 14 años, y sube a 13 casos por 100,000 habitantes en niños menores de 4 años, cuando, ¿verdad?, el sistema inmunológico aún no ha madurado. Los otros factores en el adulto pues son la desnutrición, comorbilidades, ¿verdad?, la pobreza que pues manifiesta la poca ingesta, ¿verdad?, lo que vio en la Edad Media, la peste blanca que le llamaban. ¿Verdad? Los factores importantes, como dijimos, pobreza, VIH, cárcel, ¿no?, donde pues son muchas de las personas pues muy mal alimentadas. La presentación desde el punto de vista radiológico en niños y adolescentes pues puede presentarse radiológicamente como la presencia de un complejo alveolar, infiltrados alveolares asociados en la mayoría de los casos a adenopatías ciliares. Esto a veces difícilmente lo encontramos, pero pues es importante que lo conozcamos. Muy bien, la clasificación la subdividimos de la siguiente manera. Primoinfección llamamos a la tuberculosis primaria. Tuberculosis de reinfección es la tuberculosis que se adquiere con una reinfección en los primeros 5 años después de la primera infección. Y tuberculosis secundaria, que es la que más tiene el adulto, es cuando se reinfecta después de una primera infección, ¿verdad? Y esto sucede muchos años después. Otra subclasificación es la tuberculosis biliar. Aquí influye importantemente el sistema inmunológico primordialmente, y las comorbilidades que conllevan a una mala respuesta, ¿verdad? Aquí tenemos las imágenes de lo que es la primera infección. No se sabe muy bien, pero a veces es difícil que encontremos, ¿verdad?, estos signos, pero pues ahí están, ¿verdad? Son nodulaciones, ¿verdad?, infiltrados, que pues muchas de las veces vamos a pensar en una bronquitis, vamos a pensar en otras cosas, y no que es una primera infección.
¿verdad? Bien, una de las pruebas más importantes que tenemos dentro del protocolo a nivel nacional e internacional es la prueba de mantos, ¿verdad? O la PPD. Se necesitan por lo menos de 8 a 12 semanas que haya estado el cuerpo interaccionando con este bacilo que se ha infectado para que esta prueba se pueda producir los anticuerpos suficientes y pueda ser positiva, ¿verdad? Que nos pueda dar una respuesta, ¿verdad? ¿Para qué o cuál es el objetivo de realizar esta prueba en niños? Pues bien, es la de detectar casos de enfermedad tuberculosa, detectar precozmente infección de latentes, lo que decías es eventos centinela, de protocolizar a las familias o bien a las comunidades que puedan estar afectadas, ¿verdad? Y lo otro es controlar a niños no infectados, o sea, hacer una selección, ¿verdad? Para eso nos sirve esta prueba, importantemente. La técnica, pues, es la aplicación de inyección intradérmica 0.1 milímetro, ¿verdad? De PPD, una aguja calibre 26. La lectura es a las 72 horas, o aunque se puede medir a las 48 y 96 horas, ¿verdad? Tiene que ser, ¿verdad? Una persona preparada, ¿verdad? Que tenga el conocimiento para poder hacer la lectura. Ya en las unidades de medicina preventiva existen esta gente que se le da preparación y la mayoría tiene mucha experiencia en el momento de llevar a cabo estas lecturas, ¿no? Entonces, ahí se mide por milímetros, ¿verdad? Entonces, cuando es positiva, pues va a ser positiva por arriba de 5 milímetros, ¿verdad? Ahora, se tienen que considerar, ¿verdad? Ciertos factores, más en niños, ¿verdad? Cuando hay el contacto íntimo que viven cerca de una persona tuberculosa, ¿verdad? En niños sospechosos desde el punto de vista clínico y radiológico, en niños con problemas de inmunosupresión o que tengan VIH, ¿verdad? Niños que hayan salido de una conversión negativa a positiva, ¿verdad? Se considera una dilatación de 10 milímetros en cualquiera de los casos que mencionamos, ¿verdad? Incluyendo niños migrantes. Esto, pues las referencias vienen más de Europa, de la gente que llega de África, ¿verdad? En viajeros, ¿verdad? Independientemente de la vacunación con BCG, pues ya vacunado con BCG, y si hay las condiciones de pobreza, de desnutrición o de comorbilidades, ¿verdad? Pues se aúna, ¿verdad? El estudio radiológico para el diagnóstico, ya que el diagnóstico se tiene que hacer lo más rápidamente posible cuando hay una sospecha o un caso centinela en la unidad, en las comunidades, para hacer más rápidamente posible los diagnósticos. Y evidentemente, pues vamos a buscar a las personas, a los grupos de riesgo, serían alcohólicos, drogadictos, ¿verdad? Pacientes con enfermedades como silicosis, diabetes, neoplasias, insuficiencia renal crónica, pacientes inmunocomprometidos, ¿verdad? Gastrectomizados, tratamientos con anticuerpos antimonoclonales. Esto se hace de rutina, por ejemplo, en pacientes con AR que estamos con terapias inteligentes, ¿verdad? Personas que tienen el riesgo también, que puede ser en prisiones, maestros, guarderías, albergues, más si uno de ellos se encuentra con diabetes, ¿verdad? O con algún problema crónico, ¿verdad? Que pues se deben de protocolizar, ¿verdad? La prueba de mantos, ¿verdad? O el PPD, pues debe ser negativa cuando está por abajo de 5 milímetros, ¿verdad? Se deben de considerar dos factores también importantes, que es por arriba de 65 años y los vacunados con BCG, ¿verdad? La prueba de mantos es positiva por arriba de 5 y negativa por abajo de 4, pero en los vacunados puede haber una reacción con una respuesta entre 5 y 14 milímetros de mercurio. Por arriba de 15, pues este paciente ya sería positivo para tuberculosis. Si recibió la vacuna y tiene un mantos por arriba de 15, pues evidentemente él
probablemente tiene una infección ya por tuberculosis. Y aquí están lo que son las interpretaciones, ¿verdad? Lo que es la energía también, el tiempo que debemos de esperar de 4 a 12 semanas en promedio, ¿verdad? Para tener esa ventana donde ya el cuerpo pueda producir anticuerpos, ¿verdad? Y pues se vea reflejado. El otro efecto booster, que es ya con lo que es la tuberculina ya por vacunación, también, pues, como ya lo hemos mencionado en la diapositiva pasada. El diagnóstico de la tuberculosis es evidentemente microbiológico, ¿verdad? O sea, de manera microbiológica es como vamos a hacer el diagnóstico de la tuberculosis. Y tenemos que llevar, evidentemente, el aislamiento con cultivo, ¿verdad?, del micobacterio tuberculoso para hacer el diagnóstico. O sea, tenemos que detectar al bacilo, verlo por las diferentes técnicas y aparte cultivarlo, ¿verdad? Y dentro de ese cultivo, pues se hacen también la sensibilidad a los antituberculosos. Pero entonces, evidentemente, el diagnóstico es bacteriológico y se tiene que hacer, pues, lo más rápidamente posible, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? El diagnóstico, para llegar al diagnóstico de estos pacientes, no deben de pasar más de 3 semanas para hacer el diagnóstico. Ya hay nuevas pruebas, ¿verdad?, que se pueden hacer. Está el PPD, está la baciloscopía y hay nuevas técnicas de cultivo, ya que anteriormente había técnicas de cultivo que duraron de 8 a 12 semanas, imagínense, demasiado tiempo. Y hay nuevas técnicas con radioinmunoensayo de manera líquida, que vamos a un poquito más adelante, que nos hacen mucho más rápido el diagnóstico, midiendo incluso el ADN de los microbacilos, ¿verdad? Entonces, importantemente, la sospecha es clínica, radiológica, nunca un diagnóstico desde el punto de vista radiológico, porque son imágenes. Aquí se tiene que tener el bacilo, ¿verdad? Se tiene que tener al culpable, ¿verdad? Los síntomas de la tuberculosis pulmonar, pues, son evidentemente muchas de las veces inespecíficos: pérdida de peso, sudoración nocturna, astenia, anorexia, fiebre febrícula de manera prolongada, tos, expectoración mucopurulenta, más de 15 días o hemoptoica, la hemoptisis, la disnea, el dolor torácico. Puede ser sumamente variada. Hay pacientes que son de manera sintomática, hay pacientes que nos han llegado con una neumonía y ya que se maneja, pues ahí se ve la imagen típica, ¿verdad?, de que hay una caverna y llegamos al diagnóstico de tuberculosis, ¿verdad? Como les digo, el cuadro puede ser agudo, subagudo, todos con expectoración, ataque de estado general. La mayoría de los casos son pacientes que viven en la pobreza, ¿verdad? Son pacientes con sistemas inmunológicos caídos, con comorbilidades, ¿verdad?, insuficiencia renal crónica, diabetes, hipertensión, desnutrición, importantemente, ¿verdad? Y como decía, muchas de las veces hacemos el diagnóstico de tuberculosis, a veces una neumonía de tipo bacteriana, ¿verdad? A veces mucho el diagnóstico de tuberculosis en un paciente con cáncer pulmonar, ¿verdad? Entonces, pues cuántas cosas, ¿verdad? También hemos encontrado comorbilidad de diabetes, lupus, VIH, ¿verdad?, que tenemos que considerar ese tipo de infección cuando el paciente se encuentra con esas comorbilidades y la mayoría de las veces se encuentra descompensado. La tuberculosis miliar es una de las subdivisiones más importantes y se viene a presentar importantemente cuando el sistema inmunológico está muy deficiente. La tuberculosis miliar se puede presentar a cualquier edad, más sin embargo, la hemos visto más en niños. También se puede presentar en gente grande, en diabéticos descompensados, en pacientes con lupus, en pacientes con AR, en pacientes que están recibiendo terapias, ya sea por esteroides a dosis altas, inmunomoduladores, ¿verdad? Entonces, la tuberculosis miliar es un patrón radiológico típico por múltiples nódulos finos de tamaño inferior a 3 milímetros de mercurio que tiene predominancia en lóbulos inferiores. En los pacientes con VIH se modifica un poquito, ¿verdad?
Y la diseminación es pues mucho más aguda, ¿no? Incluso aquí tendríamos que pensar hasta en tuberculosis meningia, cuando encontramos pacientes con VIH y tuberculosis. Inmediatamente pensar también en esa posibilidad. Aquí tenemos radiológicamente lo que es, ¿verdad?, la prima infección, lo que es la cavitación, que a veces hay una neumonía, hay una cavitación infectada, se resuelve más o menos la neumonía y nos damos cuenta que hay cavitaciones, que hacen vaciloscopías y ahí está. Y esta es una tuberculosis miliar, granos de mijo, mundialmente conocida, ¿verdad? Ese proceso agudo de tipo hematógeno que afecta a ese tipo de pacientes. Aquí tenemos otra imagen, ¿verdad? Es de predominio basal, pero puede encontrarse a cualquier nivel, más en pacientes inmunocomprometidos. Tenemos la imagen radiológica, tenemos la imagen tomográfica, ¿verdad? De lo que es una imagen para pulmón en tomografía, lo que es una imagen radiológica, ¿verdad? Pues que con lo que más contamos en la mayoría de los medios donde el médico tiene acceso. Otras imágenes importantes de lo que es la tuberculosis miliar, importantemente, ¿verdad? En esos granos de mijo aquí generalizada, pues son pacientes críticamente afectados, probablemente con diabetes descompensada, con VIH, con un lupus descompensado, pacientes que tienen problemas, pues, muy serios desde el punto de vista inmunológico, ¿verdad? Y aquí lo tenemos, ¿verdad? En el adulto la tuberculosis pulmonar es no me deja esto, lo que les decía, ¿no? De la red que tenemos. Ok. La tuberculosis pulmonar en adultos secundaria, primero dice secundaria, pues después de la primera infección, muchos años después, si hay los factores, pues se presenta este tipo de infección, que puede ser por infiltrados, cavitados, ¿verdad? Hay diseminación broncogénica, imágenes nodulares en satélite, ¿verdad? Pero predominantemente son en ápices, ¿verdad? Vamos a buscar las lesiones en ápices, porque es donde hay mayor concentración de oxígeno y este germen tiene una adicción muy importante al oxígeno, entonces las lesiones la mayoría de las veces son apicales, ¿verdad? En pacientes con VIH se modifica un poquito y en pacientes con diabetes, y lo podemos encontrar en porciones inferiores, ¿verdad? Muy bien. Aquí están las imágenes, ¿verdad? Una caverna, otra imagen ahí sugestiva, también importante, con lesión, con cicatrización ya, ¿verdad? También importante. No hacemos diagnóstico desde el punto de vista radiológico, sino son imágenes. Esta cavitación puede ser por hongos también, y probablemente es un paciente que tiene un problema de tipo inmunológico importante, ¿verdad? Otra imagen más, ¿verdad? De esa tuberculosis, probablemente diabético, ¿verdad? Probablemente hasta con un absceso secundario, ¿no? Otra imagen de condensación aquí, ¿verdad? Y donde se encuentra pues una tuberculosis. El paciente puede llegar con esa sintomatología y tener una tuberculosis. Otra imagen también aquí, miren ustedes cómo está cicatrizal, de manera bilateral, ¿verdad? Y con afectación importante a nivel pulmonar. Probablemente este paciente es una persona ya de edad muy descuidada, ¿verdad? Con pues ya afectación importante de su pulmón. Lo mismo vemos aquí, dos cavernas, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los casos es gente humilde, es gente que está en la pobreza extrema, con cierto grado de desnutrición, ¿verdad? Muchas de las veces con comorbilidades también importantemente, como diabetes, hipertensión, desnutrición, ¿verdad? Lupus, AR, maltratados, ¿verdad? Que desde el punto inmunológico, pues están muy descompensados. Otras imágenes más, ven una tuberculosis en granos de mijo, ¿verdad? Lesiones nodulares, ¿verdad? Un derrame pleural, una caverna ahí, ¿verdad? Entonces, vemos las lesiones, características ahí, dependiendo, ¿verdad? De la sintomatología y de las imágenes que veamos, que no son patoneumónicas, pero que nos van
a guiar hacia ese diagnóstico, ¿verdad? Entonces, vimos, el diagnóstico de tuberculosis tiene que ser microbiológico, ¿verdad? Microbiológico, permítanme un tantito, por favor. Bueno, bueno, una disculpa, muchachos, es que estaba una llamada aquí importante del electricista y como tuvimos un corto, pues era muy importante que venga este muchacho, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Disculpas. Bien, el diagnóstico, como les decía, es microbiológico, ¿verdad? Las técnicas que tenemos pues son ácido alcohol resistente, ¿verdad? Aislamiento por mediante cultivo, bien, mediante la identificación, ¿verdad? De la especie, y también se tiene que hacer la sensibilidad in vitro acerca de los fármacos por la resistencia, ¿verdad? Esto es fundamental, más, ¿verdad? Cuando tenemos esta posibilidad de que puede haber resistencia, ¿no? Y que lo hemos encontrado no tan frecuentemente, pero hemos visto casos de este tipo. Muy bien, la identificación es pues mediante la identificación de tinciones, ¿verdad? Como la de 6, las tinciones especiales, ¿verdad? También contamos, ¿verdad? Con lo que son los cultivos, que normalmente duran de 8 semanas o más semanas, ¿verdad? Está la tinción de Saint Nelson, ¿verdad? La tinción de Aurimana, ¿verdad? Pues que estos en personas, ¿verdad? En esputos, con gente que tiene la experiencia necesaria, pues inmediatamente nos dan el diagnóstico, pero que tenemos que corroborarlo desde el punto de vista cognitivo, ¿verdad? Y más aún llegar a hacer el diagnóstico, ¿verdad? Y la sensibilidad de estas micobacterias a los antituberculosos, ¿sí? Porque esto es muy importante. También se pueden hacer estudios especiales en líquido cefalorraquídeo, en líquido pleural, en biopsias a ganglios, ¿verdad? A veces que tenemos que llegar en ciertos tipos de pacientes con difícil diagnóstico, como les mencionaba, a veces la tuberculosis meningia en pacientes con VIH, en pacientes con lupus, en pacientes con cáncer, con leucemias, con linfoma, que llegan con síndromes confusionales a los hospitales, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer todo ese tipo de procedimientos, ¿verdad? Y pues llevar a cabo, ¿verdad? Las técnicas adecuadas para poder hacer el diagnóstico y también pensar, ¿verdad? Que puede haber baciloscopías que puedan salir negativas y hay que hacer todo un protocolo, ¿no? Por incidencia y frecuencia. Nos ha tocado a veces en el hospital iniciar manejos para tuberculosis sin tener al 100% el diagnóstico, pero ante la experiencia y ante los cuadros tan importantes y el diagnóstico que se debe hacer con tratamiento lo más pronto posible, muchas veces iniciamos tratamiento antituberculoso y antimicótico, ¿verdad? En los hospitales, más en el paciente que está críticamente enfermo. El paciente que está más o menos estable nos da un poquito más de tiempo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, pues aquí tenemos que llevar y tenemos medios de cultivo, como decía, ya más importantes, sólidos, líquidos radiométricos y líquidos no radiométricos o bifásicos, que ya pues nos dan crecimientos
mucho más rápidos, que pueden llegar a ser hasta de 15 a 20 días y que ya entran, ¿verdad? Entran dentro ya de protocolos para llegar a un diagnóstico más temprano. No pasarnos desde la sospecha a esas 3 semanas para iniciar ya un tratamiento, porque pues si el paciente ya llega con un proceso agudo, con sintomatología importante, pues no podemos darle más tiempo para que de ahora se nos vaya a morir el paciente, ¿verdad? Entonces, existen diferentes tipos de cultivos, ¿verdad? Como son radiométricos, el PAC 12B, donde ya el crecimiento de micobacterias es mucho más rápido, ¿verdad? Por cantidades producidas por CO2 que se detectan con marcadores y que esto ya es positivo a los 15 a 20 días. Este es un gran avance desde el punto de vista tecnológico para llegar al diagnóstico de tuberculosis, ¿verdad? Entonces ya contamos con nuevos armamentos, con nuevas técnicas, ¿verdad? Radiométricas de radiodiagnóstico, ¿verdad? Que pues nos ayudan a hacer un diagnóstico mucho más rápido, con buena sensibilidad, con buena disponibilidad, ¿verdad? Y llegando a la rapidez, ¿verdad? Para tener el diagnóstico de tuberculosis. Esto lo hacemos evidentemente con hemocultivos, ¿verdad? Con a veces sin obtención, incluso algunas de las veces en pacientes que hemos tenido intubados, ¿verdad? Con secreciones, con sangre en pico febril, ¿verdad? Para realizar las diferentes técnicas nuevas que tenemos para llegar a ese diagnóstico, ¿verdad? A veces, como les digo, no es tan fácil hacer el diagnóstico. Muchas de las veces, a veces hay pacientes críticos, ¿verdad? Que tenemos que llevarnos todo ese protocolo, ¿verdad? La sensibilidad y especificidad de Nielsen, ¿verdad? Con este tipo de pruebas, pues portado una sensibilidad muy importante, ¿verdad? Con falsos positivos en muy bajo grado, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidar todos esos factores y llegar importantemente, ¿verdad? Al diagnóstico. Como vemos aquí en la diapositiva, técnicas en amplificación genética de ADN o RNA para la detección de bacilos, pues con un Nielsen positivo es altísima la posibilidad diagnóstica, ¿verdad? Desafortunadamente estas técnicas pues están en los hospitales de alta tecnología, ¿verdad? Los hospitales de tercer nivel no se encuentran en todas las unidades, pero se pueden tomar las muestras y enviarse para que ahí se hagan los estudios, más aún, ¿verdad? Si el paciente está críticamente, ¿verdad? El estudio de la sensibilidad en vitro, el antibiograma, es fundamental y hay criterios, ¿verdad?, para llevarlo a cabo, como decía, importantemente en el paciente con tuberculosis grave, ¿verdad?, en pacientes que han tenido fracaso terapéutico, en pacientes que han estado en exposición a un caso resistente, ¿verdad? A veces los aislamos en los hospitales inmediatamente cuando vemos una resistencia, ¿verdad? Porque imagínense que suceda en un hospital que se infecten varios pacientes que estén inmunológicamente comprometidos con bacilos resistentes, pues es un problemón terrible, ¿verdad? Y así en migrantes procedentes de países con alta resistencia primaria, ¿verdad? Es importante llevar a cabo este tipo de estudios, ¿verdad? Pues para tener la viabilidad de que vaya a tener un buen resultado nuestro paciente en el manejo, ¿verdad? Bien, para llevar a cabo el tratamiento de la tuberculosis, pues tenemos que usar varios fármacos. Utilizar una monoterapia es igual a fracaso. Entonces tenemos que utilizar, ¿verdad?, un grupo de diferentes antituberculosos, ¿verdad?, en las diferentes fases de crecimiento del bacilo. Todo eso para tener éxito en el tratamiento. Esto no en nuestro país son tratamientos de 2 a 4 meses, ¿verdad? Con perdón, antituberculosos, ¿verdad? Que actúen como bactericidas o bacteriostáticos, importantemente. Dentro del protocolo que debemos de iniciar en los pacientes para el inicio del manejo en la tuberculosis,
pues hay que tomarle todos los estudios, ¿verdad? Importantemente, hay que hacer una buena historia clínica para detectar y poder clasificar bien el paciente, ¿verdad? Si tuvo tuberculosis, si no tuvo tuberculosis, si ha habido en el paciente abandono, recaída, fracaso terapéutico, etcétera, etcétera. Sus estudios de gabinete, importantemente, biometría hemática, química sanguínea, prueba de funcionamiento hepático, prueba renal, ácido úrico, hemograma, serología para VIH, perfil inmunológico para hepatitis, no nos pudimos ahí, pero se tiene que analizar importantemente al paciente para tener una visión completa de su funcionalidad, ¿verdad? Y lo otro es un buen abordaje para poderlo clasificar si él ya tiene tuberculosis, si no ha tenido tuberculosis, si es una primaria infección, si no es una infección que ya esté con él, o bien si ha estado con recaídas, con fracaso terapéutico, ¿verdad? Con retratamiento, si él ya tuvo tratamiento para tuberculosis o es un tratamiento inicial. Entonces, es un abordaje muy importante que tenemos que hacer con nuestros pacientes, pues, para ubicar bien el caso. El tratamiento en casos iniciales, pues, son a base de bactericidas, como son isoniazida, rifampicina, piracenina, streptomicina, y bacteriostásicos como el etambutol, que se utiliza, ¿verdad?, en ciertos casos de manera importante. Se deben de cuidar importantemente los efectos secundarios, y los que vimos en la diapositiva pasada eran fármacos de primera línea. Estos serían los fármacos de segunda línea que ya tienen más efectos secundarios, ¿verdad? Como son protionamida, etionamida, capreomicina, la canamicina, amicacina, ¿verdad? El ácido paraaminosalicílico, el PAS, el famoso PAS, la cicloserina, la rifabutina, la claritomicina, ¿verdad? Las quinolonas que podemos utilizar también a largo plazo, pero que son de segunda línea y que tienen ya a largo plazo, pues, efectos colaterales importantes, ¿verdad? La tasa de incidencia, ¿verdad?, de tratamiento de resistencia, por ejemplo, en España, y como se ha visto que es la tasa de resistencia más importante es a la isoniazida, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que tener un vital cuidado, ¿verdad? Dentro de lo que es el tratamiento para la tuberculosis, se utilizan un esquema importante que puede ser de 4 hasta 6 medicamentos, ¿verdad? Y se subdivide, ¿verdad?, en la fase de inducción y la fase de consolidación. La fase de inducción, que dura alrededor de 2 meses, y la fase de consolidación, que dura por lo menos 4 meses. Entonces, en síntesis, un paciente que no hay comorbilidades, que no tiene factores secundarios, que ya hicimos un buen abordaje, pues el tratamiento para la tuberculosis vigilado adecuadamente debe durar 6 meses. Los primeros 2 meses con 3 o 4 fármacos, que es la fase de inducción, y después lo que sería la fase de consolidación, ¿verdad? 4 meses con 2 fármacos. Entonces, como le digo, puede utilizarse de 5 a 6 fármacos en 6 meses, ¿verdad?, cuando no hay comorbilidades o ciertos factores que vamos a ver un poco más adelante. En la fase de inducción, pues se utiliza incluso en nuestro país, ¿verdad?, la acción bactericida para eliminar rápidamente los bacilos de multiplicación rápida, ¿verdad? Y en la fase de consolidación se utiliza un poder de esterilización, ¿verdad?, para eliminar los bacilos de crecimiento lento o intermitente. Entonces, en sí, ¿verdad?, son manejos, son terapias que van los 2 primeros meses para actuar en la fase de crecimiento rápido bactericida, y la otra de esterilización, que le llaman de consolidación, ¿verdad?, para matar de esa manera los bacilos de crecimiento lento e intermitente, ¿verdad? En nuestro país tenemos isoniazida, rifampicina y piracenida. Es un comprimido que se da, ¿verdad?, los 2 primeros meses. Después, a los siguientes 4 meses, se pasa a un comprimido con isoniazida también y rifampicina. Esto ya para los siguientes 4 meses, y así complementar 6 meses. Hay casos exclusivamente importantes en pacientes con VIH, ¿verdad?, donde esto, pues, se tiene que ir a veces hasta 9 o 12 meses, dependiendo, ¿verdad?, de los factores que se encuentran, ¿verdad?
La fase de manejos, pues, este tipo de pacientes tendrán que tomar los medicamentos en ayuna una sola vez por día en ayunas en la mañana, ¿verdad? Estos son ya medicamentos que vienen integrados, ¿verdad? Es una tableta que el paciente debe tomársela en ayunas. A mí me tocó en el servicio social estar yendo todos los días a checar y a contar las pastillas y verificar que un familiar estuviera presente cuando el señor ingería el tratamiento, más en los primeros 2 meses en la fase de inducción y el seguimiento en la fase de consolidación, ¿verdad? Entonces, la combinación física, ¿verdad? De esos 3 complementos de isoniazida, ¿verdad? Isoniazida, y esa fase, ¿verdad? Que tanto participa isoniazida en la fase aguda como en la fase crónica, es fundamental en el proceso de 5 a 6 drogas que se utilizan en esos 6 meses. Va a haber factores, ¿verdad? Importantes que tenemos que tomar en cuenta y que, como les mencionaba, a mí me tocaba cuando estaba haciendo el servicio social ir a checar esto y documentarlo, ¿verdad? En pacientes, por ejemplo, con alcoholismo, en pacientes con drogadicción, en presos, ¿verdad? Pues va a ser muy difícil, pero pues se tienen que tomar las medidas necesarias porque si no ese paciente se puede hacer resistente y puede ser una bomba de tiempo para toda la gente que esté cerca de ahí, ¿no? ¿Verdad? Situaciones de abandono. Hay que hacer un seguimiento extraordinario de este tipo de pacientes para garantizar que se lleve a cabo el tratamiento en este tipo de pacientes. Y tenemos pues que los fármacos o los efectos, ¿verdad? De los medicamentos de primera línea como son isoniazida, ¿verdad? Son neuritis, hepatitis, ¿verdad? Con elevación de tiempos de coagulación, con alteración de las pruebas de funcionamiento hepático, ¿verdad? Rifampicina, ¿verdad? Piracetamida, que son de primera línea, etambutol no tanto, pero pues vemos también complicaciones como neuritis óptica, agudización, piracetamida, pues elevación importante del ácido úrico, ¿verdad? En rifampicina, pues lo que es hepatitis, ¿verdad? El etambutol, como ya les decía, la estreptomicina, pues afectación a nivel auditivo, a nivel renal, y así nos vamos, ¿verdad? En casos de que haya intolerancia o contraindicación, pues se pueden utilizar, por ejemplo, si no se puede utilizar isoniazida, pues están 2 meses de etambutol, piracetamida y rifampicina, que sería la fase aguda, ¿verdad? La fase de inducción, y después 10 meses de etambutol más rifampicina, sustituyendo la isoniazida. Si no se puede utilizar rifampicina, pues también lleva nuevamente el etambutol, piracetamida, isoniazida, ¿verdad? Con 10 meses de etambutol e isoniazida. Entonces, existen esquemas, ¿verdad? No se puede utilizar isoniazida, entra nuevamente etambutol, ¿verdad? Y rifampicina, isoniazida, y 7 meses isoniazida, rifampicina. Entonces, existen los diferentes esquemas, los diferentes procesos, ¿verdad? Para poder asegurar que esos tratamientos, si no están bien consolidados por algún factor, pues alargarlo, ¿verdad? Alargarlo e irnos a 9, a 12 meses incluso, ¿verdad? Dependiendo de los factores secundarios que existen, ¿verdad? ¿Cómo clasificamos, ¿verdad? Para ver la resistencia con respecto a drogas antituberculosos? Resistencia primaria, pues es aquella que se presenta en pacientes que nunca han recibido un tratamiento previo, y una resistencia secundaria o adquirida es cuando ya recibieron tratamiento, pero fue de manera, se recibieron de manera inadecuada, ¿verdad? Y surgieron, ¿verdad? Cepas resistentes. Entonces es importante que se lleve un buen abordaje, que se lleve un buen seguimiento de todo este tipo de pacientes, pues para no existan esta problemática, ¿verdad?
el tratamiento pues no se debe modificar de ninguna manera, ¿verdad? Puede encontrarse, ¿verdad? Resistencia si por lo menos en la fase de inducción no se da durante 7 a 15 días con las diferentes drogas, ¿verdad? O bien en las monoterapias que se utilizaron y dejaron de usarse, ¿verdad? Pero que fueron, ¿verdad? Uno de los factores fundamentales que pues se eliminaron, ¿verdad? El tratamiento de esta forma, ¿no? ¿Por qué? Pues por el desarrollo, ¿verdad? De la resistencia del micobacterio, perdón, ¿verdad? ¿Cómo clasificamos al paciente para iniciar tratamiento? En un caso inicial, pues que nunca ha recibido, ¿verdad? De forma, que nunca ha recibido tratamiento o bien lo ha realizado de forma correcta por lo menos durante un mes, ¿verdad? Esto es tomando en cuenta pautas estándares. Cuando consideramos que hay abandono, ¿verdad? Cuando hay interrupción por un periodo superior a 7 días en la fase de inducción, en esa fase donde utilizamos 3 antituberculosos, o bien un mes en la fase de consolidación. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar abandono? Importantemente, si se deja de tomar el tratamiento durante 7 días, ¿verdad? En la fase de inducción y un mes en la fase de consolidación. Entonces son puntos importantes que tenemos que conocer, porque a lo mejor nos toca a nosotros ser parte de esa brigada antituberculosa cuando estén ustedes realizando su servicio social, si les toca ir a alguna comunidad, ¿verdad? En caso de abandono, pues hay que hacer nuevamente cultivos. Si son positivos, se debe reiniciar el tratamiento con la misma pausa, ¿verdad? Con la misma pauta y dar un seguimiento adecuado. Si desafortunadamente se creó una resistencia, vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Que podemos agregar ciertos medicamentos más a la resistencia más importante que es isoniazida para el manejo de este tipo de pacientes, ¿verdad? Los tratamientos, pues, se pueden alargar, como vimos en algunos de los casos, ¿verdad? Y también cuando se ha abandonado el tratamiento, por ejemplo, que menciona el positivo, más de un año, pues se tienen que hacer cultivos también. Se deben de realizar un seguimiento. Si ese cultivo salió negativo y por algún motivo el paciente tuvo ese éxito, ¿verdad? De haber llevado un tratamiento por 4 meses y abandonarlo, ¿verdad? Y que los cultivos salgan negativos, pues se debe hacer un seguimiento. Así tuve un paciente aquí de la localidad y afortunadamente pues salió negativo, continuó negativo y ya está haciendo su vida normal. O sea, qué suerte para el señor, ¿verdad? La recaída pues aparecen siempre 2 o más cultivos, ¿verdad? Consecutivos, ¿verdad? O aunque el paciente haya concluido el tratamiento, ¿verdad? Se haya dado de alta y se haya tomado como curación. Entonces, también existe ese concepto de recaída donde el tratamiento se va a instalar nuevamente y vamos a durar en promedio hasta 12 meses, ¿verdad? Entonces, el fracaso terapéutico, pues lo vamos a tener, ¿verdad? Con 2 cultivos positivos, ¿verdad? Que se encuentran hasta el 4.º mes o 2 cultivos positivos consecutivos con gran número de colonias, ¿verdad? Evidentemente, en cualquier etapa que tengamos, aquí pues tenemos que tener ese cuidadoso antecedente de que el paciente pues, haya cursado con algún factor ahí de abandono, con algún factor importante para que se pueda desarrollar lo que es la resistencia, ¿verdad? Y ya utilizaríamos pues medicamentos de segunda línea previo cultivos, previa sensibilidad de este bacilo para adecuar un manejo para ese tipo de pacientes. Este tipo de pacientes pues deben de ser manejados ya por una unidad especializada, ¿verdad? No se puede, imagínense que haya una pandemia de esto, pues imagínense la mortalidad tan importante, ¿no? ¿Verdad? Existen también dentro del tratamiento para la tuberculosis situaciones especiales, ¿verdad? Como serían el embarazo, la lactancia,
la silicosis, el VIH, la insuficiencia renal crónica, la hepatopatía, la utilización a veces que se tienen que utilizar esteroides y que están solamente bien prescritos cuando hay o se sospecha de tuberculosis a nivel meningio, ¿verdad? El embarazo y la lactancia no está recomendado que la mujer se embarace teniendo el problema de tuberculosis, ¿verdad? Pero pues se debe dar un seguimiento estrecho, ¿verdad? Ahí es parte del neumólogo, internista y el ginecólogo de manera conjunta, ¿verdad? Y pues se tiene que dar un seguimiento muy especial a este tipo de pacientes, ¿verdad? Está contraindicada la estreptomicina ya en la lactancia, ¿verdad? Pero no está contraindicada durante el embarazo, ¿verdad? Se recomienda también darles piroximina a las embarazadas, ¿verdad? Que están recibiendo isoniazida. O sea, va a ser un tratamiento igual de primera línea, ¿verdad? Pero con un seguimiento especial. La silicosis, lo mismo, ¿verdad? Aquí nada más nos iríamos ya más de a 8 o 12 meses. Recordemos, bueno, vamos a ver un poquito más adelante lo que es silicosis, ¿verdad? Vamos a ver por qué va a ser tan importante ese seguimiento de 8 a 12 meses. Pacientes con insuficiencia renal crónica, pues vamos a tratar de utilizar las dosis más importantes dependiendo de la funcionalidad renal, ¿verdad? La rifampicina, pues, perdón, sí, la rifampicina, pues la vamos a utilizar fundamentalmente, ¿verdad? En este tipo de pacientes porque es de excreción biliar, ¿verdad? Y todo lo contrario, en pacientes que tengamos problema hepático, es donde vamos a tener mucho cuidado, tanto con rifampicina como con isoniazida, ¿verdad? Las dosis, pues, se van a disminuir importantemente, ¿verdad? Hasta 200 miligramos por kilogramo con isoniazida, con piracinamida a 20 miligramos por kilogramo por día, si los niveles, ¿verdad?, son importantemente de insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Y se deben evitar utilizar estreptomicina y etambutol por la vía de eliminación que es renal en este tipo de pacientes. Pacientes con VIH, pues nos vamos a ir a 9, 10 o hasta 12 meses, ¿verdad? Y en este tipo de pacientes, pues tenemos que ver importantemente el que no haya una infección a nivel de meninge, ¿verdad? Aquí, si hay alguna alteración a nivel hepático, pues tendríamos que tomar en cuenta lo que es etambutol en hepatopatías, como ya les había mencionado importantemente, ¿verdad? Se usa la pauta de 6 meses, pero con un seguimiento importante de pruebas de funcionamiento hepático y, claro, con disminución, ¿verdad?, de los niveles de las drogas que se eliminan a nivel hepático, ¿verdad? Y los esteroides que pues estarían sumamente indicados en lo que es la tuberculosis meningia, a veces en la tuberculosis miliar en estado tóxico, ¿verdad? Y en tuberculosis pericardíaca, ¿verdad? Para eliminar el riesgo de una pericarditis constrictiva. La vigilancia de la toxicidad por los efectos secundarios, ¿verdad?, que serían de un 3 a un 5%, tanto de la rifampicina como isoniazida, ¿verdad? Son los de primera línea, tanto para establecer los niveles y ese seguimiento, ¿verdad?, de estudios de laboratorio que tenemos que hacer con nuestros pacientes, más si existen comorbilidades o ciertas posibilidades de diagnóstico, de alargar esto por comorbilidades o factores especiales, ¿verdad? Ahí encontraríamos, ¿verdad?, pues el manejo de la hepatotoxicidad con respecto a isoniazida, rifampicina y piracinamida. Renal, pues sería lo que es estreptomicina y etambutol, ¿verdad? El INSIS, importantemente, que puede haber, ¿verdad?, en casos de isoniazida, ¿verdad?, y piracinamida, que estuviésemos monitoreando a este tipo de pacientes, ¿verdad? Y también por lo que es en muy pocos casos, ¿verdad?, que se ha visto lo que es una hepatitis grave secundaria. Esto inmediatamente
se suspenden estos medicamentos y se hace seguimiento, ¿verdad? Imagínense, lamentablemente un efecto secundario, ¿verdad? De este tipo de drogas, que tendríamos que dejar descansar a ese hígado y utilizar medicamentos que se excreten a nivel renal para de alguna manera pues sobrellevar a ese tipo de pacientes que en la mayoría son críticamente enfermos. Así tenemos las alteraciones que decíamos de estreptomicina, rifampicina, suinicida, ¿verdad? La trombocitopenia, las alteraciones hematológicas como sinofilia, ¿verdad? Estreptomicina por las alteraciones a nivel auditiva, a nivel renal, a nivel de fallo renal agudo en lo que es rifampicina, piracinamida, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Todos los efectos secundarios que vamos a encontrar secundariamente con las diferentes drogas antituberculosas. Y pues parte de lo mismo de la neuritis retroauricular por la utilización del etambutol, de estreptomicina, alteraciones a nivel de toxicidad, rifampicina, isoniazida, lo que ya hemos visto, ¿verdad? Aquí se nos duplicó un poquito la diapositiva, ¿verdad? Pero era parte de lo que ya vimos, de los efectos secundarios. Importantemente aquí que estamos viendo de primera línea, cuando nos sobrepasamos de dosis o bien, ¿verdad? En pacientes que tienen comorbilidades importantes y que no tienen una funcionalidad adecuada de los diferentes órganos donde sucede la eliminación de los antituberculosos. Muy bien. Pues parece que alcanzamos a terminar la práctica de lo que es tuberculosis. Estamos en el límite, muchas de las veces no alcanzamos, ¿verdad? En el transcurso de la mañana, a más tardar mediodía, les paso la plática. Yo sé que es muchísima información, que es un tema muy importante y trascendental, pues tuberculosis es una pandemia. Tuberculosos mueren alrededor a nivel mundial 2 millones de personas, ¿verdad? Es importante que se haga un diagnóstico rápido de tuberculosis. Es importante detectar pacientes que hacen resistencia, ¿verdad? En los hospitales a veces hemos tenido pacientes con resistencia e inmediatamente los aislamos, más porque en un hospital hay gente pues con su sistema inmunológico no adecuado, por eso está en hospital, por las infecciones, por las complicaciones que lleva. Entonces, tener un paciente con esas características en el hospital es sumamente trascendental y tendríamos que aislarlo inmediatamente, ¿verdad? Siempre manejamos aislamiento en este tipo de pacientes. ¿Sí? Muy bien, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No, doctor, todo bien. Muy Doctor, bien. Sí. Entonces, ¿el examen para qué día quedaría establecido? Si ahora ya Miren, terminamos tuberculosis. les voy a dar oportunidad para que trabajen, ¿verdad? Vamos a seguir con las clases, pero el examen va a llegar hasta tuberculosis, ¿sí? El examen les voy a dar la oportunidad para ponérselos el próximo jueves. ¿Qué les parece? El próximo jueves. Sería este jueves. Este jueves. Ah, ok, muy bien, doctor. Y el miércoles para que entreguen los trabajos, porque los vi muy acarreados a los muchachos que fueron a clínica, muy preocupados, ¿verdad? Entonces yo sé que tienen otros trabajos, yo sé que tienen otras clases, ¿verdad? Otros compromisos, ¿verdad? De tipo escolar y vamos a darle chance. Acabo, vamos muy rápido, vamos a tener mucho tiempo. Entonces no hay problema. Lo que quiero es que absorban el conocimiento, que puedan trabajar adecuadamente los temas. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok, doctor, muy bien, muchas gracias. Y pues tengo que ir nuevamente a Michoacán. Yo lo que tuve sábado y domingo con problemas para poderle mandar las pláticas. No, hombre, tuve más de 3 horas batallando y el sábado definitivamente no pude, no me dio internet todo el sábado.
¿verdad? Y ya el viernes pues, fue difícil porque pues terminé ya tarde las pláticas y me tuve que ir volando al hospital. Bueno, sí, tuve otras cosas ahí el viernes importantes de hacer. Porque el viernes sí nos fuimos al hospital, pero sí tuvimos que hacer otras cosas ahí importantes, ¿verdad? Lo importante es que ya están las prácticas con ustedes y que les voy a dar tiempo, ¿verdad? Para que puedan llevar a cabo buenos trabajos. ¿Ok? Muy bien. Ok, doctor, muchas gracias. Muy bien, entonces, pues nos estaríamos viendo primero Dios el día de mañana, muchachos. ¿Sí? Mañana ya iniciaremos con la otra unidad, ¿verdad? Sí, ya iniciaremos con la otra unidad. Nos vemos, vamos muy rápido. Es que es Mucho, corto muy el rápido. temario de Neumo, doctor. Hasta ¿Cómo? mañana, doctor. Gracias. Es corto el temario de Neumo. Sí, muy corto. Mucho, muy corto. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias.